Cuadernillo de la 10ª semana, ¿ya? 10ª semana biomédicas. Primero, no es una característica de las hormonas. Hemos hablado hasta el cansancio acerca de las hormonas. Incluso la semana 9 hemos dado una introducción acerca de las hormonas, ¿ya? A ver, espérenme. Este cuadernillo lo vamos a resolver un poquito rápido, ¿ya? Porque como nos hemos tomado casi toda la clase explicando las hormonas, cada una, sus funciones, nos hemos quedado todavía 10 minutos más explicando toda esta situación. Así que este cuadernillo va a estar sencillo. Solamente vamos a hacer un recuento, ¿ya? Porque con todo lo que hemos aprendido en la clase, si me han prestado atención y si han prestado atención a las diapos y las han leído y todo, lo van a resolver bien, ¿ya? Entonces, primero, no es una característica de las hormonas. Las hormonas son mensajeros químicos. Definitivamente sí, las hormonas son mensajeros químicos que por lo general alcanzan todas las células del organismo. Por lo general nos dice, no es que todas las hormonas alcancen todas las células del organismo, no, ¿ya? Por lo general, sí. ¿Cuáles van a ser esos dos tipos principales de hormonas? ¿Cuáles van a ser las dos principales hormonas que van a alcanzar todas las células del organismo? La GH y la hormona tiroidea. ¿Y qué es la GH, profesora? La GH es la hormona de crecimiento. Hormona de crecimiento, ¿ya? La hormona de crecimiento y la hormona tiroidea, o sea, la T3, T4, van a alcanzar todas las células del organismo, ¿ya? El resto de hormonas tienen células diana. Células diana. Ya les dije, las hormonas son bien, bien exquisitas, o sea, no se juntan con cualquier cosa. Y las células receptoras también son bien exquisitas, no aceptan cualquier hormona, ¿ya? No aceptan cualquier cosa. Listo. Entonces, la 1A es verdadera, ya sí es una característica. 1B, modifican funciones existentes. Modifican funciones existentes. Y vean, la 1C nos dice, crean funciones nuevas. Cuando estas hay truquitos, ¿ya? En las preguntas de examen. Vean, tengo por aquí un libro. Aquí está. Táctica y estrategia en el examen MIR. Este examen MIR es el que se da en España para obtener una plaza para residentado, o sea, para hacer tu especialidad. Ya, sin embargo, estas tácticas son muy, muy interesantes. Vean aquí, por ejemplo, aquí te dan como que tips, ya, para resolver una pregunta. Para resolver una pregunta. Mira, o sea, el examen MIR es un examen que es similar a los exámenes que toman aquí en el Perú, en general a todos los tipos de examen, ¿ya? Porque este examen MIR viene así, viene una pregunta, aquí viene una pregunta y sus alternativas, y tú tienes que marcar cuál es la correcta, ¿no? Pero en este libro nos dice, ¿dónde está? Ah, ya. Nos da como tips para ver cómo podríamos marcar una respuesta de forma acertada, aunque no sepas nada de la pregunta, aunque no la entiendas bien, más o menos qué te puede orientar. Y en este capítulo de las afirmaciones opuestas nos dice, a veces, incluso tómenlo esto al examen de admisión que vamos a dar ahora en la 1. ¿Qué nos dice? A veces en el examen de admisión de la UNA se encuentran dos respuestas que se enfrentan entre sí, o sea, dos respuestas opuestas, dos respuestas diferentes, como nos sucede aquí en esta pregunta. Nos dice, ¿modifican funciones existentes o crean funciones nuevas? Son opuestas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto nos está hablando de unas funciones existentes y esto nos está hablando de unas funciones nuevas. Y si nos dice, acá hay funciones existentes y las modifican o crean funciones nuevas, son al menos desde mi punto de vista, yo sí considero que estas dos alternativas son, son opuestas, son completamente diferentes y que la respuesta está entre una de estas dos. ¿Por qué? Porque más o menos ya como que he leído este libro y sé esto de las alternativas, de cómo se juega. Se los puedo enviar, sí se los puedo enviar este libro ya. A Katia se lo voy a enviar por WhatsApp para que se lo pase a sus compañeros. Y a mis chicos de bio les voy a subir este libro al Claro, ¿ya? Para que en su tiempito libre lo lean, porque es interesante.
Es interesante, te puede ayudar a resolver una pregunta que no sepas, que no tengas idea. Sí, están llevando economía, creo que están llevando economía, ¿no? Economía, si están llevando historia, creo que sí. Les puede ayudar, les puede salvar la vida, la existencia y el ingreso, ¿ya? A ver, nos dice esa pregunta. Modifican funciones existentes y crean funciones nuevas. ¿Qué hacen las hormonas? ¿Cuál de estas dos hace? Las hormonas, hemos quedado que modifican las funciones que ya existen. Las hormonas no van a crear ninguna función, ¿ya? Las hormonas nunca van a crear una nueva función. Las hormonas solamente llegan a una célula y aceleran o retrasan el, el proceso metabólico de esa célula, ¿ya? No van a crear funciones nuevas. ¿Y qué más nos dice? En la sangre se encuentran en bajas concentraciones, sí, es cierto, en la sangre se encuentran en bajas concentraciones. Hemos dicho que las hormonas tienen una concentración muy escasa, o sea, tienen una concentración ínfima, sin embargo, el poder que ejercen sobre el organismo es muy alto. Son muy poderosas las hormonas, así como nos pueden facilitar nuestras reacciones en unas cantidades muy bajas. Sí, imaginen, si hay esa misma hormona en una cantidad muy alta, también nos modifica completamente. Y entonces las hormonas tienen que estar siempre en equilibrio. Y la última alternativa nos dice, el mecanismo de acción depende de su naturaleza química. Eso es muy cierto. ¿Se acuerdan que hemos visto por aquí? Aquí está. Según la naturaleza química de las hormonas, teníamos hormonas esteroideas y teníamos hormonas no esteroideas, ¿ya? ¿Y cuáles eran las no esteroideas? Las aminas, o sea, los aminoácidos, por ejemplo, las esteroideas, y las proteicas o peptídicas, ¿ya? Estas hormonas esteroideas, ¿sobre dónde actuaban? ¿Dónde actuaban sobre todo estas hormonas esteroideas? Sobre todo actuaban en el núcleo. En el núcleo y en el ADN específicamente, o sea, hacían que el ADN trabaje, sintetizando ARN mensajero y luego proteínas, ¿ya? Como son hormonas esteroideas, pueden atravesar pues una membrana celular súper rápido, pueden atravesar una membrana nuclear sin mayor problema, porque como son grasa, la membrana celular es grasa, la membrana nuclear es grasa, entonces normal, no se repelen, no se contaminan, no necesitan ningún tipo de proteína, no necesitan ningún tipo de receptor, ¿ya? Pasan nada más y es muy fácil que lo hagan. Por eso pueden llegar hasta el núcleo, pueden modificar el ADN, el MARN o el ARN mensajero y llegar a la producción de proteínas. En cambio, las hormonas que no son esteroideas, las no esteroideas, son las aminas y las peptídicas, ¿ya? Estos dos tipos de hormonas no llegan al núcleo, porque las proteínas no son grasas, ¿ya? Las proteínas no llegan al núcleo, necesitan, es más, ni siquiera atraviesan la membrana celular. Aquí está una célula, acá, ¿ya? Y teníamos aquí una hormona proteica, ¿ya? Esta hormona proteica no llega hasta ni siquiera entra a la célula. ¿Por qué? Porque esta hormona proteica solamente interactúa con el receptor, solamente interactúa con el receptor y a partir del receptor va a ordenar, va a llevar a cabo una serie de reacciones en cadena, reacciones en cadena y va a utilizar a segundos mensajeros para transmitir un mensaje, el mensaje que quiera llevar, ¿ya? Entonces, son dos tipos de funciones que cumplen las hormonas de acuerdo a su estructura. Si son lipídicas, o sea, si son esteroideas, sobre todo las hormonas sexuales, sobre todo esas hormonas las sexuales, llegan hasta el núcleo, actúan sobre su ADN, MARN y proteínas. En cambio, las que no son esteroideas no pasan la membrana, solamente actúan sobre el receptor, generando toda una cadena de reacciones, reacciones en cadena. ¿Y quién va a estar encargado de esas reacciones? Los segundos mensajeros, ¿ya? El calcio, el adenosín monofosfato cíclico, el AMPC, todas esas cosas
lindas, lindas que van a ver cuando lleven fisiología, ¿ya? Segunda pregunta. Considerando la naturaleza química, las hormonas derivadas del colesterol se denominan. Ya. Fácil, ¿no? Fácil, fácil, fácil. ¿Cómo se denominan las hormonas derivadas del colesterol? Las esteroideas. Eso está súper fácil porque ya lo hemos visto un montón de veces. Siguiente. A ver. Buen día, buen día. Ya, buenos días, chicos. Ya se unió alguien más. Muy bien. Tercera pregunta. Nos dice, a ver ya, despierten, estírense, abran bien sus ojitos, froten sus ojitos, lávense la cara, no sé, tomen un poco de agüita, despierten ya, porque ahora sí vamos a avanzar bien. Ya despierten, despierten, despierten. Chicos, presten atención, porque tal vez alguna de estas cositas vengan en el examen. Nunca está de más memorizar el hito más. ¿Ya? 3. Hormona derivada de aminoácidos. ¿Cuál es la hormona derivada de aminoácidos? Hemos dicho aquí. A ver, no tengo aquí, solamente tengo esto, pero ya. En las diapos también les puse hormonas derivadas de los aminoácidos, hormonas proteicas, peptídicas y esteroideas. ¿Ya? O sea, ¿cuáles son los ejemplos de cada uno? Hormonas derivadas de aminoácidos. ¿Cuáles tienen que memorizar? Porque les van a preguntar. O sea, memoricen, solamente son dos cosas. Las hormonas tiroideas. Las tiroideas y las catecolaminas. ¿Ya? Dos cosas. Tiroideas y catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? Las catecolaminas son la adrenalina y la noradrenalina. ¿Ya? Adrenalina y noradrenalina. ¿Cuáles son los otros nombres de la adrenalina, noradrenalina o los nombres con los que las encuentran en las farmacias normalmente? Epinefrina. Epinefrina. Si ustedes van a la farmacia, no van a pedir pues adrenalina y tampoco les van a vender porque esto es con receta médica, ¿ya? Y norepinefrina. Norepinefrina. Es lo mismo que adrenalina y noradrenalina, ¿ya? En el examen les pueden poner así, norepinefrina, epinefrina. Al igual que si les hablan de glucosa, el nombre comercial no es que vas a ir a una farmacia y vas a pedir glucosa, no. Si vas a si a tu paciente le van a poner glucosa por la vía, que todos conocen, si a tu paciente le van a poner glucosa, a la farmacia vas a ir a comprar con el nombre de dextrosa en sus diferentes concentraciones, ¿ya? Listo, entonces estábamos en las hormonas. Tenemos hormonas aminas, que son los aminoácidos y las tiroideas, y, perdón, son las catecolaminas y las tiroideas. Esas dos cosas me van a memorizar, por favor. Son las hormonas aminas o aminoacídicas, también se les llama así, aminoacídicas, ¿ya? En cambio, las proteicas ya son más, ¿ya? No se compliquen con las proteicas. Mientras memoricen las aminoacídicas, las amínicas y las esteroideas, las de colesterol, ya todas las demás son proteicas, ¿ya? Las esteroideas son cuáles? Son sobre todo las sexuales, las hormonas sexuales, ¿ya? Las hormonas sexuales. ¿Cuáles van a ser esas hormonas sexuales? Los andrógenos. Entre los andrógenos tenemos a la testosterona. Tenemos a los estrógenos. Tenemos a la progesterona. Y todos sus derivados, ¿ya? Progesterona. Listo, entonces, las hormonas sexuales, así acuérdense, las hormonas sexuales tienen una naturaleza esteroidea y algunas hormonas de la corteza suprarrenal y algunos metabolitos de la vitamina D. Sin embargo, las que nunca deben olvidar en su vida son las sexuales, las hormonas sexuales. ¿Ya? Las hormonas sexuales porque son el principal representante de las hormonas esteroideas. ¿Ya, chicos? Entonces, todas las demás, las que no estén en estas dos listas, son las proteicas y o peptídicas. ¿Ya? ¿Qué nos dice la pregunta 3? Nos dice en la pregunta 2 habíamos hecho las hormonas derivadas del colesterol. ¿Cuáles son las hormonas derivadas del colesterol? Las hormonas esteroideas. Ya, listo. ¿Cuáles son las hormonas derivadas de los aminoácidos? Habíamos dicho, las aminoácidicas o aminas. ¿Cuáles son las tiroideas? Las tiroideas que son la T3, T4 y las catecolaminas. Catecolaminas. Ya, catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? Dijimos adrenalina y noradrenalina, o epinefrina y norepinefrina. ¿Ya? Norepinefrina.
Listo. ¿Y cuál de todas estas encontramos aquí en las alternativas? La adrenalina. Los glucocorticoides son hormonas de la corteza suprarrenal, ¿ya? Los mineralocorticoides también. Los estrógenos son esteroideas. La testosterona también es esteroidea porque son hormonas sexuales. Listo. La pregunta 4. Las hormonas hidrosolubles, al circular por la sangre, llegan a y le transmiten el mensaje específico. ¿A dónde van a llegar las hormonas? ¿A dónde llegan las hormonas? Las que son muy específicas, hemos dicho, a una célula diana, ¿verdad? A una célula diana. ¿Por qué? Porque son específicas, tienen esa característica de especificidad. Especificidad. Excepto, ¿cuáles dos? La hormona de crecimiento, growth hormone, y las hormonas tiroideas, T3 y T4. Estas actúan a todo nivel, o sea, son todoterreno estas dos, ¿ya? Pero hay otras hormonas, las hidrosolubles, que llegan a una célula diana, ¿ya? Incluso si no supieran de qué trata esta pregunta o a qué tipo de hormonas se refiere, si a las que actúan a nivel general o a las específicas, solamente lo pueden sacar descartando las alternativas, ¿ya? La 4 nos dice célula, o sea, llegan a célula. Sí, es obvio que van a llegar a una célula, pero no es nada específico, ¿no? Tampoco si nos dice la hormona de crecimiento que llega a todas las células, ahí sí podríamos deducir que sería solamente la respuesta célula, pero como no es nada específico y le estás dudando, mejor no. La célula especial. Todas las células son especiales, porque todas tienen algo especial, todas tienen una función especial, ¿ya? O sea, tampoco es nada. mm, Te confunde ya esta alternativa. Célula especial, o sea, ¿qué es célula especial? No. La célula primaria, ¿qué es una célula primaria? Si hay una célula primaria y una secundaria y terciaria. No, tampoco, porque no te están poniendo una célula específica, ¿ya? Si digamos te pusieran la FSH, la hormona FSH que va a actuar que tiene acción en los varones y en las mujeres, específicamente si tiene acción en las mujeres, esta FSH sí se va a ir a estimular a los folículos secundarios específicamente, pero no te pone nada aquí, solamente te pone hormonas hidrosolubles. ¿Sabe Dios a qué se refiere? Entonces, células primarias, no, pues. Y glándulas, no. ¿Cómo va a llegar a la...? Sí, las hormonas llegan a las glándulas, pero las glándulas tienen sus propias partes. Vean aquí esta glándula suprarrenal. Esa glándula suprarrenal tiene una corteza, tiene una médula. No, no, pues tampoco es nada específico, porque acá nos dice un mensaje específico, un mensaje bien clarito. ¿Ya? Entonces, glándulas no. Y las células diana sí, porque las células diana ya hemos dicho que tienen esa característica. Esa característica de las hormonas, lo de la especificidad. Las hormonas son específicas, actúan sobre una célula diana. ¿Ya? Pregunta 5. El tripéptido, o sea, 3 proteínas, cuando alcanza la hipófisis, actúa sobre las células adenohipofisiarias, productoras de tirotropina y prolactina. Aquí está. Ya. ¿Cuál es? A ver, cuando hemos visto a toda la adenohipófisis, les pedí que por favorcito, memoricen seis hormonas. ¿Cuáles eran? La ACTH, o sea, todas las hormonas producidas por la adenohipófisis. ¿Ah? Esta es la hipófisis específicamente allá. La parte de adelante, cuando hemos visto a la hipófisis en general, hemos dicho que tiene dos partes, ¿no? ¿Qué parecen esto? Parecen testículos, era para que se acuerden, ¿ya? O parecen higos, ¿ya? Sin ser tan así, tan vulgar. ¿Ya? Aunque no, sí es algo muy fisiológico. Si todos los varones tienen, ¿por qué? ¿Por qué nos avergonzarían de decir eso? ¿O porque tendría que ser vulgar? No, ¿verdad? Ya, nos hemos salido del tema. A ver, esta hipófisis que tiene forma de
de dos escrotos. Tiene forma de dos higos, ¿ya? Tiene dos partes, ¿ya? Una parte que está hacia adelante, una parte anterior, que es la hipófisis anterior, lo dicen en algunos libros, y otros libros la denominan adenohipófisis, ¿ya? Y la parte de atrás, la parte trasera, la hipófisis posterior o neurohipófisis, es la parte nerviosa de la glándula. Ya, pero ¿a qué nos referimos? Cuando hemos visto esa glándula hipofisiaria, ¿por qué le llamaban adenohipófisis? Porque adeno, el prefijo adeno significa glándula, ¿verdad? Esto lo han hecho en RB. Glándula, todo adeno significa glándula. ¿Y la glándula qué produce? La glándula produce alguna sustancia. Si estamos hablando de la hipófisis, es una glándula que va a producir hormonas, ¿ya? Y si estamos hablando de la adenohipófisis específicamente, esta adenohipófisis va a producir hormonas, ¿ya? ¿Cuáles van a ser esas hormonas? La ACTH, la TSH, la FSH, la LH, la prolactina y la hormona de crecimiento. ¿Ya? Listo. O GH. Lo dicen así en los libros, en el examen también les pueden poner así como GH. ¿Ya? Entonces son 2, 4, 6. 6 cosas que tienen que memorizar en la adenohipófisis, 6 hormonas. ¿Ya? En cambio, la neurohipófisis son solo 2. Y estas son preguntas más probables de examen. ¿Por qué son más probables de examen, profesor? Porque son solo 2. Es más fácil de memorizar y son importantes ambas. ¿Ya? Además, estas dos, ADH o vasopresina, también se le llama vasopresina, u hormona, esto es hormona antidiurética, ADH, hormona antidiurética o vasopresina es lo mismo. Y oxitocina, ya. Si les preguntan en el examen, es que a veces en los libros, en los compendios de admisión, incluso a mí me hicieron memorizar eso. Y no es que sea tan antigua, ya tendré ya, pero eso no importa ya. Pero en algunos libros de admisión, incluso en el Lumbreras que he leído yo para ingresar a la universidad, no sé si en el Lumbreras o en algún folleto, no sé, nos hacían memorizar que la neurohipófisis produce ADH y oxitocina. Pero eso no es cierto, no es cierto. ¿Por qué? Porque la neurohipófisis no produce ninguna hormona. La neurohipófisis es solo como una bolsita que va a almacenar lo que le da el hipotálamo. Entonces, el hipotálamo, a través de los núcleos paraventriculares y núcleos supraópticos, esto es una pregunta ya muy de San Marcos, ya, pero les pueden preguntar por si acaso. Los núcleos paraventriculares y los núcleos supraópticos van a producir oxitocina y ADH, ¿ya? Eso se produce en el hipotálamo, esta parte de arriba es el hipotálamo, acá dice hipotálamo, ¿ya? Esa ADH y oxitocina han sido producidas por neuronas en el hipotálamo y recién, luego, después de que se ha producido, recién baja hasta la neurohipófisis y en la neurohipófisis se almacena. ¿Hay una gran cantidad de ADH y de oxitocina en la neurohipófisis? Sí, pero no es porque la neurohipófisis la produzca, sino que solamente almacena lo que el hipotálamo le da y lo libera después, ¿ya? En todo caso, lo correcto sería decir que la neurohipófisis libera ADH y oxitocina, ¿ya? Pero en el examen no suelen preguntarles así, o qué hormonas produce la adenohipófisis, aunque puede ser una pregunta, ¿no? Pero no suelen preguntarles así, sino les preguntan por la función de cada una de estas hormonas, ¿ya? Y la función es lo que tienen que memorizar, aunque no es tan difícil. A ver, habíamos dicho, un recuento rapidito. En el hipotálamo, cuando en el hipotálamo les pregunten, ahorita vamos a ver otra pregunta de hipotálamo y les puse un esquemita que está en las diapos. En el hipotálamo hemos dicho que se producen todas las hormonas que comienzan o que terminan en RH, o sea, las hormonas liberadoras. Liberadoras. En cambio, en la hipófisis o pituitaria es lo mismo, se producen las hormonas que terminan en RH, o sea, las hormonas estimulantes, estimuladoras o estimulantes, ¿ya? Estimulantes y RH deliberadoras, ¿ya?
Entonces estamos en la hipófisis, específicamente en la adenohipófisis. La adenohipófisis nos ha producido ACTH. ¿Qué es ACTH? Hormona adrenocorticotropa, ¿ya? ¿A dónde se va a ir esta ACTH? Se va a la corteza suprarrenal, específicamente a la corteza suprarrenal, a la glándula suprarrenal. ¿Y qué hace? Estimula la liberación de hormonas suprarrenales. ¿Ya? ¿Les pueden preguntar eso? Sí. ¿Por qué? Porque ACTH, ¿cómo se van a acordar de ACTH para corteza suprarrenal? Ya ustedes encuéntrenle una mnemotecnia. Ya lo he memorizado de tanto, no sé, de tanto repetir, se me quedó. Ya. Ahora, la TSH. La TSH ya es más facilita. ¿Por qué? Porque la TSH nos dice hormona estimulante, ese de estimulante de la glándula tiroides. ¿Ya? Hormona estimulante de la glándula tiroides. O sea, esta TSH se va a la glándula tiroides, la estimula para producir, para secretar hormona tiroidea. ¿Ya? La FSH, hormona estimulante de los folículos, se va a dónde? Si se trata del varón, se va hasta los testículos, y si se trata de mujer, se va hasta los ovarios. ¿Ya? La LH, que es la hormona luteinizante, esta también les pueden preguntar en el examen porque no es fácil de deducir. ¿Ya? La luteinizante. Si se trata del varón, también se va a los testículos. Ahorita en un ratito vamos a ver cuál es la diferencia entre estas FSH y LH. Y la LH, si se trata de la mujer, se va a los ovarios. ¿Ya? Ahorita también vamos a ver qué hace esta FSH y LH en la mujer y en el varón. Son procesos que van a memorizar sí o sí. ¿Ya? Pero por ahora necesito que sepan lo siguiente. La FSH y la LH actúan sobre las gónadas. ¿Ya? FSH y LH son producidas por la adenohipófisis. Ambas actúan sobre las gónadas. Si es varón, testículo. Si es mujer, ovarios. ¿Ya? Ahora, la prolactina. ¿Cuál es la función de la prolactina? La función de la prolactina es la secreción láctea, secreción de leche. ¿Ya? Secreción de leche. Una cosa es secreción, porque la prolactina ayuda a la producción, y otra cosa es contracción. Ahorita vamos a ver lo de la oxitocina. ¿Ya? Y por último, la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento tiene acción sobre absolutamente todas las células del organismo. ¿Ya? ¿Cómo se llamaba? Teníamos este esquema. Hormona de crecimiento, GH. Esta hormona de crecimiento se iba al hígado, ¿se acuerdan? Al hígado. Y alguien me había preguntado, ¿por qué tiene que ir al hígado? Porque en el hígado hay un factor de crecimiento similar a la insulina 1. Esta hormona de crecimiento se tiene que unir a este IGF-1, es el factor de crecimiento similar a la insulina 1. Esta GH se tiene que unir a esta IGF-1. ¿Para qué? Para recién llegar a todo esto que dice aquí, al tejido adiposo, a los músculos, a los huesos. ¿Ya? Listo. Entonces, esa es la GH, la hormona de crecimiento, que necesita un factor de crecimiento similar a la insulina. Chicos, hemos terminado con esta parte de las hormonas producidas por la adenohipófisis. No se van a olvidar de eso, sobre todo sus funciones, ¿ya? Sus funciones. Ahora vamos a la neurohipófisis. Les dije que en la neurohipófisis la situación cambia un poquito. ¿Por qué? Porque la neurohipófisis no produce hormonas. La neurohipófisis solamente libera las hormonas que le ha dado el hipotálamo. ¿Y cuáles van a ser esas dos hormonas? La vasopresina o ADH y la oxitocina, ¿ya? La vasopresina, ¿cuál es la función de la vasopresina? La vasopresina, la ADH, se va hasta el riñón y en el riñón, específicamente en los túbulos colectores, se va hasta los túbulos colectores y abre las aquaporinas, por medio de aquaporinas. Esas aquaporinas son como canales de agua. Si se abren, entonces dejan pasar todo el agua. ¿Y para qué? Para que haya una absorción correcta, reabsorción de agua, sería reabsorción de agua, ¿ya? En los túbulos colectores. Para eso sirve la ADH. Y la oxitocina tiene dos funciones, ¿ya? No van a olvidar estas dos funciones, porque esto viene en el examen. Contracción uterina
oxitocina, contracción uterina, y la contracción, acá dice, contracción mioepitelial de la glándula mamaria, o sea, para expulsar la leche materna, ¿ya? Vean esta diferencia, porque en el examen les preguntan así con palabritas medio raritas, pero vean, la oxitocina. ¿Dónde se produce la oxitocina? La oxitocina se produce en el núcleo paraventricular del hipotálamo, ¿ya? Entonces, esta oxitocina producida en el núcleo paraventricular del hipotálamo va, gracias a los axones que emite el hipotálamo, hasta la neurohipófisis, ¿ya? En la neurohipófisis, esta oxitocina está almacenadita hasta que la necesitamos. ¿Y cuándo la vamos a necesitar? La necesitamos especialmente en dos situaciones. Una, durante el parto. ¿Para qué? Para generar contracción uterina y expulsar al feto, la mujer. Y otra, para la parte de lactancia. O sea, ¿cómo? Para la contracción o sea, la contracción muscular del músculo liso que se encuentra en la glándula mamaria. Y de esa forma generar la expulsión, ¿dónde está? Expulsión de la leche materna. Allá, y en eso estaba, ya. Eso por la oxitocina. En cambio, la prolactina con la hormona con la que los pueden confundir es esta, la prolactina. La prolactina no ayuda a la expulsión, la prolactina ayuda a la producción. Prolactina con pro de producción, ¿ya? Prolactina, producción ¿de qué? De leche, o sea, para la secreción de leche. ¿Ya? No van a confundir estas dos hormonas, prolactina con oxitocina. Ya la oxitocina, digamos lo que es un poco más, tiene más funciones, más complejita, ¿ya? ¿Por qué? Ayuda a la contracción uterina, esto tampoco lo pueden olvidar porque viene en el examen, y la contracción mioepitelial para expulsar la leche materna, ¿ya? Ay, listo chicos, ya hemos hecho todo un repaso de todas las hormonas, tanto de adenohipófisis como de neurohipófisis, ¿ya? Ah, caray, mi OneNote dejó de funcionar, dice. Oye, no te pases. OneNote. Salvaje, ya. Estábamos aquí. Aquí estábamos. Teníamos a la hormona 5, ya la hicimos. Digo, la pregunta 5. Ya hemos visto todas las hormonas que son producidas por la adenohipófisis. Ya, adenohipófisis. Listo. ¿Qué dice? El triple que alcanza la hipófisis actúa sobre las células adenohipofisiarias, productoras de tirotropina. Allá. Esto también es un proceso, es algo muy interesante, es un término muy interesante, tropina. Esto, tropina. A veces también los confunden con eso. Ya. Cuando nos dicen esto, cuando termina en tropina, incluso hay somatotropina, tirotropina. ¿Qué más he visto por ahí? Ya, esas. Todo lo que termine en tropina, ¿qué es qué es? ¿Qué significa esta terminación, este sufijo tropina? En todo lo que encuentren con tropina significa crecimiento. Crecimiento, ¿ya? Y no es que a ver, ¿a cuál se refiere? No es que genere crecimiento en la glándula tiroidea, no, sino que genera estimulación, ya específicamente estimulación. Estimulación. ¿A qué tripéptido se estaría refiriendo aquí? ¿A cuál tripéptido se está refiriendo? A la TRH. ¿Por qué? Es la hormona liberadora de tirotropina. Hormona liberadora de tirotropina. Cuando alcanza la hipófisis, actúa sobre las células adenohipofisiales productoras de tirotropina, prolactina. Ya ven. Vean aquí. Ya hemos visto todo esto de la hipófisis y antes de confundirlos más, antes de que comiencen a llorar, vamos a repasar este esquemita del hipotálamo, ¿ya? El hipotálamo también libera hormonas, secreta hormonas, al igual que la adenohipófisis, ¿ya? El hipotálamo, todo lo que está de verde aquí,
son hormonas que actúan de forma positiva, o sea, estimulan. En cambio, lo que está de rojo, los cuadraditos rojos, son hormonas que inhiben. Les recomiendo que las memoricen todas, y así, hormonas que estimulan y hormonas que inhiben, ¿ya? Las hormonas que estimulan van a ser ¿cuáles? La GnRH, la GHRH, la TRH, PRH y CRH. ¿Ya? Y si les da flojera memorizar todo eso, solamente memorizan las que inhiben, ¿ya? ¿Por qué? Porque les dije aquí, en esta parte, ¿dónde está? Aquí les dije, les hice un resumen chiquititito del hipotálamo y de la hipófisis. Vean aquí. El hipotálamo libera, o sea, el hipotálamo produce todas las hormonas que terminan en RH. ¿Ya? Todas las hormonas que terminan en RH, hipotálamo, sin dudar. Y las hormonas que se producen en la adenohipófisis suelen terminar en SH, ya son estimulantes. ¿Ya? Para el hipotálamo, para que no se confundan, las que estimulan entonces van a terminar en RH, 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 RH. No estimulan, sino vamos a poner liberan ya para no confundirlos más. Son las que liberan, ¿ya? Porque hemos dicho que RH significa liberación, ¿verdad? Liberación, liberación. Y tenemos las que inhiben. ¿Cuáles son las hormonas inhibidoras entonces en el hipotálamo? La SS es la somatostatina. SS es la somatostatina o también se abrevia así. GH, o sea, hormona de crecimiento. IH, hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. Hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. Es lo mismo que somatostatina, ¿ya? Y la PIH. ¿Qué es la PIH, profesor? Hormona inhibidora de prolactina. Hormona inhibidora de prolactina. Entonces, ¿cuáles son las dos hormonas inhibidoras que se secretan por el hipotálamo? La somatostatina y la hormona inhibidora de prolactina. ¿Ya? Somatostatina, que va a actuar sobre la hormona de crecimiento, porque de hecho su otro nombre es hormona inhibidora de hormona de crecimiento, y su función, ¿cuál va a ser? Inhibir a la hormona de crecimiento. Y la hormona inhibidora de prolactina, ¿cuál va a ser su función? Inhibir la secreción de prolactina. ¿Ya? Entonces, memoricen esas dos en el hipotálamo. Las que inhiben y las que liberan son todas las demás, ¿ya? La GnRH sería hormona liberadora de gonadotrofinas o gonadotropinas, es lo mismo. GHRH es hormona liberadora de hormona de crecimiento. TRH es hormona liberadora de tirotropinas. PRH es hormona liberadora de prolactina. CRH, hormona liberadora de corticotropinas. ¿Ya? Todas las que terminan en RH, entonces, ¿dónde se producen? En el hipotálamo. ¿Cuáles van a ser las dos que tienen que memorizar en el hipotálamo? Las que inhiben. La somatostatina, o sea, la GHIH, o sea, la hormona inhibidora de hormona de crecimiento, y la hormona inhibidora de prolactina. ¿Ya? Esas dos. Estamos repitiendo muchas veces para que lo memoricen. ¿Ya? Entonces, ¿en qué estábamos? Ya me perdí. Ya, aquí estábamos. Ya, para resolver la pregunta 5. ¿Qué hora es? Ya son las 10:15, ya nos apuramos. Para resolver la pregunta 5 teníamos el tripeptido que se refería a la TRH, o sea, ¿hormona qué? Hormona liberadora ¿de qué? De tirotropina, ¿ya? Hormona liberadora. ¿A dónde se iba esta TRH? A la hipófisis, ¿ya? O sea, la cadena era así. Hipotálamo. Las hormonas liberadas del hipotálamo, ¿hacia dónde van? Hacia la hipófisis. Y de la hipófisis se reparten como popcorn hasta todas las glándulas del organismo. Hasta, no todas, pero sí varias. ¿Ya? Listo. Pregunta 6. No es una hormona hipotalámica liberadora, no es, ya. Por eso les dije que memoricen, ¿ya? Todas las que la adenohipófisis, la neurohipófisis, el hipotálamo, porque en el examen les ponen así, les ponen para memorizar. Entonces les dije, hipotálamo liberadora, ¿cuál era? CRH.
hormona liberadora de corticotropina. Ya, está bien, esa sí es. LHRH, hormona liberadora de hormona luteinizante. ¿Sí? GHRH, hormona liberadora de hormona de crecimiento. ¿Sí? Y por último la TRH, hormona liberadora de tirotropina. ¿Ya? Listo. Entonces en la pregunta 6, ¿cuál es? La A, hormona antidiurética. ¿Qué tiene que ver la hormona antidiurética? ¿Qué es la hormona antidiurética? Es la hormona que se produce en el núcleo paraventricular, en el núcleo... ¿En qué núcleo se produce en el núcleo supraóptico? ¿Ya? En el núcleo supraóptico se produce la ADH. Esas se la he visto más en preguntas nivel Saiyajin. En la hormona, entonces en el núcleo supraóptico se produce la ADH. Esa ADH se va hasta la neurohipófisis. De la neurohipófisis recién se libera. Se libera, pero de la neurohipófisis, no del hipotálamo. ¿Ah? Entonces la ADH no tiene nada que ver ahí. 7. Hormona que cuando alcanza la adenohipófisis estimula la producción de adrenocorticotropina. ¿Cuál sería? La hormona liberadora de corticotropina. Ya. Y si los he confundido más, recordemos que si nos dice que alcanza la adenohipófisis, ¿dónde habrá sido producida esa hormona? En el hipotálamo, ¿verdad? Si esa hormona se ha producido en el hipotálamo, esa hormona que va a terminar en RH va a llegar hasta la hipófisis, En la hipófisis, que tiene dos partes, la adenohipófisis, y la neurohipófisis, la parte neuro, ¿ya? Hemos dicho, la adenohipófisis va a ser la que va a liberar, va a producir 6 tipos de hormonas, 3, 4, 5, 6 tipos de hormonas, y esas 6 tipos de hormonas van a llegar hasta sus glándulas de destino, ¿ya? Pero aquí nos está hablando específicamente de la ACTH, de la adrenocorticotropina, ¿ya? De la adrenocorticotropina. ¿Hasta dónde se va la adrenocorticotropina? Hasta la glándula suprarrenal, ¿ya? Memoricen esta secuencia de eventos, ¿ya? Si memorizan esta secuencia de eventos, yo creo que las preguntas, si las leen así bien, las van a poder resolver. ¿Por qué? Las deben de disgregar así, o sea, no se confíen, no se sobren en el examen, a pesar de que ya hayan memorizado todo, traten siempre de entender bien la pregunta, ya de leer bien. Nos dice, hormona que cuando alcanza la adenohipófisis significa que esa hormona ha sido liberada por el hipotálamo, ¿ya? Significa que esa hormona ha sido liberada por el hipotálamo. ¿Por qué? Porque del hipotálamo llega recién a la adenohipófisis, ¿ya? Y nos dice que estimula la producción de ACTH, o sea, de adrenocorticotropina. ¿Cuál es? La CRH. ¿Qué significa CRH? Hormona liberadora de corticotropina. Ya, listo, hasta el cansancio. 7, 8. No es una hormona hipotalámica inhibidora. ¿Cuáles eran las hormonas hipotalámicas inhibidoras? Les dije que memoricen dos. SS o somatostatina y PIH. ¿Cuál era el sinónimo de somatostatina o cómo les pueden poner en el examen a la somatostatina? Como GHRH. Y a la PIH ya, bueno, sí. En el examen les pueden poner como dopamina también, Dopamina. En los libros dice así, la dopamina es el principal inhibidor de la prolactina. Es una dopamina hipotalámica, o sea, producida en el hipotálamo. Hipotalámica. ¿Ya? Entonces, en las alternativas que nos ponen en la 8, GHIH es hormona inhibidora de hormona de crecimiento, esa sí es. PIH, hormona inhibidora de prolactina, esa también es. Y acá ya están sus nombres, hormona inhibidora de la hormona de crecimiento y hormona inhibidora de la prolactina. ¿Cuál es la que sobra? La LHRH. No es una hormona hipotalámica inhibidora, esta al contrario es liberadora. Es liberadora, ¿ya? La 9. La hormona cuya principal acción consiste en evitar la pérdida de líquidos a través del riñón.
y ya yo le pondría, actúa específicamente sobre los túbulos colectores y más específicamente sobre las acuaporinas. ¿Cuál es? La ADH o vasopresina. Ya les dije, tienen que memorizar con ambos nombres. ADH o vasopresina, son lo mismo. Listo, ¿qué pasaría si no hay ADH? Si, no sé, por algún problema X, no se produce ADH. O sea, el hipotálamo por los núcleos paraventriculares. por los núcleos supraópticos. No produce vasopresina, no produce ADH. ¿Qué sucede? No hay ADH en el organismo. Y si no hay ADH, se pierde líquidos. ¿Y cómo se va a llamar a la patología en la que hay supresión de ADH? Diabetes insípida. ¿Ya? No olviden esto también. Por si acaso es un datito. ¿Qué tal les ponen? ¿Cuál es la enfermedad que se caracteriza por disminución o ausencia de vasopresina o de ADH, diabetes insípida? ¿Ya? Pregunta 10. Hormona sintetizada por los núcleos paraventriculares del hipotálamo. ¿Ya? Produce la contracción del útero durante el parto. Ah, ya, aquí ya les regalaron. Aunque no sepan esto de los núcleos paraventriculares, acá ya nos dicen, ¿no? Produce la contracción del útero durante el parto. ¿Cuál les dije que era? Ay, ayuda ya. ¿Cuál es? La oxitocina. Ajá, muy bien. La oxitocina, el 10 de oxitocina. Produce la contracción del útero durante el parto. La oxitocina tenía dos funciones. Oxitocina. La oxitocina tenía dos funciones. La contracción uterina y una más. La expulsión de leche. La expulsión de leche. ¿Ya? Cuando se está dando de lactar. Listo. Esas dos funciones no las pueden olvidar, porque son las dos funciones principales de la oxitocina. 11. Hormona de naturaleza polipeptídica encargada de estimular la producción de glucocorticoides en la corteza suprarrenal. Ya. Si han memorizado toda esta secuencia, esta es la glándula suprarrenal. ¿Ya? La glándula suprarrenal es estimulada ¿por quién? Por la ACTH. La ACTH es producida ¿por quién? Por la hipófisis. La hipófisis ha sido estimulada, ¿quién le ha ordenado a la hipófisis que libere ACTH? Alguna hormona que termine en RH. ¿Cuál será? La corticotropa. Y esa CRH u hormona liberadora de corticotropinas es producida por el hipotálamo. ¿Ya? Entonces, esta secuencia, hagan este ejercicio en sus cuadernitos por ahí, ¿ya? Hipotálamo, CRH. La CRH va a la hipófisis. De la hipófisis se libera, se produce ACTH. Y esa ACTH va a ¿dónde? Hasta la glándula suprarrenal. Y en la glándula suprarrenal va a cumplir sus funciones. ¿Cómo van a ser? Si se va directamente a la corteza o si se va a la médula. ¿Ya? Depende si se va a la corteza o si se va a la médula. Listo. Pregunta 12. Hormona de naturaleza glucoproteica, ¿ya? Que estimula la producción y secreción de hormonas tiroideas. Y acá nos está diciendo estimula. Si es estimula, debe tener una S por ahí, ¿verdad? Si es estimula, entonces es la hormona estimulante de hormona tiroidea. ¿Ya? TSH, hormona estimulante de hormona tiroidea. ¿Ves? Listo. Entonces la 12 es la C. La 13. La hormona más abundante de la adenohipófisis, y la única que realiza una acción directa sobre todo el organismo, ¿Cuáles eran las únicas? Porque no es la única. ¿Cuáles eran las únicas? Eran la GH, o sea, hormona de crecimiento, y las hormonas tiroideas. ¿Y cuáles eran esas tiroideas? T3, T4. ¿Ya?
Entonces la 13 es la A. ¿Y por qué no puede ser aquí? Nos dice hormona liberadora de tirotropina. ¿Por qué? Porque la hormona liberadora de tirotropina no actúa sobre todo el organismo. Esta hormona liberadora de tirotropina se va hasta la hipófisis. De la hipófisis va a generar que la hipófisis produzca TSH. La TSH recién se va a la glándula tiroides y en la glándula tiroides va a producir T3, T4. ¿Ya? O sea, es toda una cadena de reacciones, ¿no? ¿Ya? Y bueno, todas las demás son demás. La 14 nos dice, la secreción de la hormona de crecimiento está regulada por... A ver, ¿quiénes regulan la secreción de hormona de crecimiento? Y vamos a hacer otra vez esa cadena, ¿ya? Ya. Tenemos hormona de crecimiento aquí. Aquí. Hormona de crecimiento. ¿Ya? Esta hormona de crecimiento hemos dicho que se va específicamente a todo el organismo. ¿Ya? A todo el organismo. ¿Quién produce esta hormona de crecimiento? La adenohipófisis. ¿Ya? ¿Quién estimula, quién le dice a la adenohipófisis, oye, adenohipófisis, libera GH? Le dice la GHRH. ¿Por qué? Porque R es liberadora, ¿verdad? Hormona liberadora, o sea, la hormona que va a hacer que la adenohipófisis libere GH. ¿Ya? Perfecto. ¿Y quién ha producido esta GHRH? El hipotálamo. ¿Ya? El hipotálamo. Esta cadenita traten de hacerla en su examen, ¿ya? Traten de hacerla en su examen. Ahora, ¿qué más? Hemos dicho que el hipotálamo tiene dos hormonas inhibidoras. Una de ellas era para no confundir, aquí. Ya, aquí está. Una de ellas era la SS, o sea, somatostatina. O sea, es lo mismo que hormona inhibidora de hormona de crecimiento. Y si es la hormona inhibidora de hormona de crecimiento, también va a hacer que la adenohipófisis no libere GH, o sea, hormona de crecimiento. ¿Ya? Entonces son dos. La hormona de crecimiento está regulada por dos hormonas, la liberadora y la inhibidora. ¿Ya? 14A. 15. Hormona que en la mujer actúa manteniendo el trofismo y persistencia del cuerpo lúteo. Trofismo y persistencia del cuerpo lúteo. A ver, alguien dice aquí, ya, no, nadie. Se han unido más personitas. Buenos días, chicos. A ver, hormona que en la mujer actúa manteniendo el trofismo y persistencia del cuerpo lúteo. A ver. Ya. Esta pregunta es un poco, no rara, sino que nos lleva a la semana número 14, ya, para ver todo esto del ciclo menstrual. Vean aquí, todo el ciclo menstrual ya les dije que lo vamos a explicar a detalle en la semana 14, ¿ya? Pero, a ver, como les había mencionado, hay un ciclo ovárico, hay un ciclo uterino, hay un ciclo hormonal, hay 8 ciclos en total en la mujer. No vamos a memorizar todos, solamente los que nos pueden preguntar, ¿ya? Y en esta pregunta, ¿qué nos pone? Nos pone hormona que en la mujer actúa manteniendo el trofismo y la persistencia del cuerpo lúteo. Ya. Aquí está el cuerpo lúteo. Trofismo y persistencia del cuerpo lúteo. ¿Qué? Allá. Trofismo y persistencia del cuerpo lúteo, ya. El ciclo ovárico comienza con los folículos. Hay folículo primordial, folículo primario, folículo secundario y folículo de Graf. Ya este folículo de Graf va a generar la ovulación. Después de la ovulación, lo que quede del folículo de Graf se va a convertir en cuerpo lúteo. ¿Ya? Ese cuerpo lúteo luego se va a degenerar. Ese cuerpo lúteo tiene influencia por la progesterona. ¿Ya? Es influido por la progesterona. O sea, si se mantiene este cuerpo lúteo es gracias a la progesterona y un poquito gracias a los estrógenos. Sobre todo a la progesterona. ¿Ya? El mantenimiento de ese cuerpo lúteo y cuando comienza también a producirse la progesterona, limita el crecimiento de la pared endometrial, ¿ya? De la capa funcional del endometrio. ¿Ya? Esta progesterona llega y le dice a la capa funcional del endometrio, deja de crecer, porque deja de crecer. ¿Ya? Y esa progesterona entonces le dice,
que deje de crecer. Y como ese endometrio ha dejado de crecer, y si ya no hay más acción de los estrógenos, pasa que se degenera y cae en el proceso llamado menstruación. ¿Ya? Listo, entonces el cuerpo lúteo es mantenido gracias a la progesterona. Y aquí nos dice prolactina. Yo diría que no. Yo diría que se trata de la progesterona. Ya lo he leído en varios libros. Progesterona. De hecho, ahora yo también estoy haciendo la parte de ginecología y esta parte de fisiología. Y en todo lado dice progesterona. No he leído prolactina por ahí. Pero por si acaso ténganlo en cuenta, ¿ya? Como esta es una pregunta rara, no creo que la consideren en el examen. Ya, 16. La hormona que en el sexo masculino estimula la producción de espermatozoides, ¿ya? Y la pregunta 17 nos dice, la hormona que en el hombre estimula la producción de testosterona. Ya. Vean, chicos, aquí les puse, sí, no me digas que no. Aquí está. Vean, en el varón tenemos dos tipos de hormonas, la LH y la FSH. ¿Qué van a memorizar con esto? Con esto me van a memorizar lo siguiente. La LH en el varón va a ir a las células de Leydig. En las células de Leydig, ¿qué va a inducir la producción de testosterona? Ya, esto les estaba mencionando hace rato. En el varón, la LH se va a dónde? A las células de Leydig, con LDLH, o sea, Leydig, LH, y estas células de Leydig, ¿qué producen? Testosterona. Listo, eso no lo van a olvidar, porque esto es pregunta no solo de la parte de endocrino, esto es pregunta de la parte de aparato reproductor, esto es pregunta de histología, de biología, de todo, ¿ya? Y la FSH, aquí, la FSH, ¿a dónde se va la FSH? Se va a los tubos o túbulos seminíferos, seminíferos. Y esta FSH en los tubos seminíferos, son los túbulos seminíferos, llega específicamente a la, mejor vamos a poner así de frente ya. No puede ser, ya. Llega específicamente a, no tubos seminíferos, para no confundirlo, solamente lo que van a memorizar, ¿ya? A las células de Sertoli. Estas células de Sertoli, ¿qué van a inducir? La espermatogénesis. Espermatogénesis. ¿Ya? Entonces, chicos, son dos cositas que quiero que memoricen sí o sí. La FSH, ¿cuál es la función de la FSH en el varón? Ir a las células de Sertoli y en las células de Sertoli, ¿qué inducen? La espermatogénesis. ¿Ya? Espermatogénesis. En cambio, la LH, la hormona luteinizante en el varón, se va hasta las células de Leydig y a producir testosterona. Testosterona. ¿Ya? A ver, ¿y qué produce en la mujer? Esto es en el varón. Ya, a ver, tenemos tiempito, 6:30. Ya, sí, sí tenemos. Ya me estaba secando. A ver, y en la mujer, la LH y la FSH también tienen sus funciones. En la mujer, la LH induce la ovulación. Si en el examen les pone eso, la LH en la mujer induce la ovulación. Y la FH en la mujer induce el reclutamiento de folículos. O sea, ¿qué hace? Recluta, vamos a poner aquí así, recluta folículos. Recuerden que las mujeres nacemos con 400.000, folículos. Ya. De esos 400.000 folículos, una vez que inicia la menarquia, ya no quedan muchos, ya, o sea, no quedan muchos. De esos folículos, antes de, para que no se confunda. Un folículo, no, eso está aquí, aquí está, al otro lado. Un folículo es esto, es como una célula. ¿Y qué contiene ese folículo? Contiene el ovocito.
¿ya? Una vez que va madurando el folículo, madura, este folículo sigue conteniendo el ovocito. Sin embargo, lo que van creciendo son las células externas. Estas células se llaman células de la granulosa, ¿ya? Van creciendo estas células de la granulosa hasta que se forma, aquí vean, una sustancia medio coloide. A eso se le llama, a toda esta célula se le llama folículo de Graf, ¿ya? Pero ese folículo de Graf es solamente como la ropita. ¿La ropita de qué? Del ovocito, ¿ya? La ropita del ovocito. Esos folículos, cuando las mujeres nacemos, son en número de 400.000, porque cuando empiezan a formarse son 4 millones. O sea, cuando estamos en el periodo embrionario, más o menos a la sexta semana, no, sexta, a la 11ª semana aproximadamente, esos folículos no son 400.000, son 4 millones, ¿ya? Pero poco a poco, conforme vamos creciendo, informándonos, ya solamente quedan 400.000 cuando nacemos, ¿ya? Eso lo he visto, creo, como pregunta también. ¿Con cuántos folículos ováricos nace una mujer? Con 400.000, ¿ya? Entonces, la FSH lo que hace es, de esos 400.000, saca unos 2 o 3 más o menos, ¿ya? Unos 2 o 3 folículos con sus ovocitos, obviamente. No, unos 3 o 4 incluso, ¿ya? Y de esos 4 es como una competencia. Es como una competencia. Siguen una competencia estos 4 folículos y tienen que llegar a una meta. El primero que llegue a la meta, esta es la meta, esta es la meta. El primero que llegue a la meta se va a convertir en folículo de Graf, ¿ya? Los que no lleguen a la meta se degeneran, ¿ya? Es así que en toda la vida reproductiva de una mujer, estos 400.000 folículos se van gastando. Se van gastando de 3, de 4 en 4, así cada mes. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, eso chicos, entonces, ¿cuáles son las funciones de la LH y de la FSH en las gónadas? En la mujer, la LH induce la ovulación y la FSH recluta folículos. En el varón, la LH se va a las células de Leydig con L del LH y estas células de Leydig que producen testosterona. Y la FSH se va a las células de Sertoli y estas células de Sertoli que inducen la espermatogénesis, ¿ya? Son 6 cositas que tienen que memorizar sí o sí. Ya, hormona en el sexo masculino que estimula la producción de espermatozoides. ¿Cuál es? La FSH. Sí les puse aquí eso, ¿no? Espermatozoides. Ya. Si induce la formación de espermatozoides, obviamente es la espermatogénesis. Y se trata de la FSH. Ya, muy bien. La FSH, ¿a dónde se va? A las células de Sertoli. Las células de Sertoli inducen ¿qué? La espermatogénesis. Espermatogénesis. Ya, listo. A ver, la 17. La hormona que en el hombre estimula la producción de testosterona. ¿Cuál es la LH? La LH, ¿a dónde se va? ¿A las células de quién? De Leydig con LDLH. ¿Ya? La 18. La hormona paratiroidea es secretada por células epiteliales denominadas. Ya, esto también lo hemos hecho en las clases y les hice todavía un resumen bien bonito. Ya, teníamos 2 hormonas. Como tenemos tiempo, es domingo. Están descansando, les arruina el descanso. Les arruino sus horas de sueño en domingo. Pero como son estudiantes preuniversitarios, tienen que estudiar en domingo incluso, a las 5 de la mañana. Ya, entonces la hormona paratiroidea tiene, a ver un ratito. Gracias. Ya, a ver. Teníamos 2 hormonas que van a regular los niveles de calcio en la sangre. Tenemos uno, la calcitonina, y tenemos a la hormona paratiroidea. ¿Se acuerdan que les puse paratiroidea, este resumen en las diapos? Lo dibujamos igualito. Ya, porque así yo lo tengo memorizado. Ya, la calcitonina es, a ver, la calcitonina, ya. ¿Dónde se produce? ¿Dónde es producida la calcitonina? ¿Dónde se produce la calcitonina? La calcitonina se produce en las células parafoliculares. ¿De dónde? De la tiroides.
de la tiroides. Entonces, ¿qué células producen calcitonina? Las células parafoliculares de la tiroides, de la glándula tiroides. ¿Ya? En cambio, la hormona paratiroidea, ¿dónde se produce la hormona paratiroidea? En las células principales de la paratiroides. ¿Ya? Entonces, calcitonina y hormona paratiroidea, ¿por qué las juntamos? ¿Por qué las he unido aquí? ¿O por qué están en este esquema juntas? Porque ambas van a regular, vamos a poner aquí, regulan el calcio. Tienen dos acciones antagonistas, ¿ya? La principal acción antagonista es la hormona paratiroidea aumenta el calcio en la sangre. En cambio, la calcitonina disminuye el calcio en sangre. O sea, todo lo que hace la hormona paratiroidea, que también se llama paratohormona, todo lo que hace esta hormona paratiroidea, o PTH, hormona paratiroidea, paratohormona, todo lo que hace esta PTH es antagonizado por la calcitonina. O sea, tú haces una cosa, la PTH hace una cosa y la calcitonina hace lo contrario, es la Contreras. Calcitonina con C de Contreras, ¿ya? ¿Qué más? Aumenta el calcio en la sangre, ya. Saca calcio del hueso. En cambio, saca calcio del hueso, estimula a los osteoclastos. ¿Se acuerdan que los osteoclastos se encargaban de la resorción ósea? O sea, se comían al hueso, ¿para qué? Para liberar calcio, ¿ya? Y todo lo contrario hace la calcitonina. La calcitonina no saca calcio del hueso, sino, tampoco es que así en términos fáciles, yo en este esquemita lo pongo como es lo contrario, mete calcio al hueso, ¿ya? Pero en realidad no es lo que hace, sino simplemente inhibe como inhibe a la paratohormona, simplemente evita que esa paratohormona saque el calcio del hueso, ¿ya? Pero yo, para entenderlo, así es como me acuerdo, le pongo mete calcio del hueso. ¿Ya? Los osteoclastos. La calcitonina ya no actúa sobre los osteoclastos, la calcitonina actúa sobre los osteoblastos. Y recuerden que los osteoblastos están encargados de la formación, ya no es resorción, sino es formación del hueso. ¿Ya? La resorción es lo mismo que la destrucción. Ya, listo. Entonces, estas dos hormonas las tienen que memorizar de esta forma. ¿Cuál es la función? Regular el calcio. ¿Qué hace la PTH? Aumenta el calcio. ¿Qué hace la calcitonina? Disminuye el calcio en la sangre. ¿Ya? ¿Dónde se forma la calcitonina? En las células parafoliculares de la tiroides. ¿Y dónde se forma la hormona paratiroidea? En las células principales de la paratiroides. ¿Ya? Listo, parece confuso, pero no es. Una vez que ya lo entienden, no es. Entonces la 18 nos dice, la hormona paratiroidea es secretada por las células denominadas principales. 19. La zona glomerular de la corteza suprarrenal produce. Ya. A ver, esperen, a ver, ¿qué más nos falta? Ya. Nos falta solamente las suprarrenales, ¿ya? ¿Dónde está aquí está mi esquemita. La glándula suprarrenal tiene dos partes. Tiene una corteza suprarrenal, y tiene una médula suprarrenal. ¿Ya? ¿Qué me van a memorizar de todo esto? Todo. ¿Ya? La corteza suprarrenal tiene tres zonas a su vez. ¿Ya? Tiene una zona fasciculada, tiene una zona glomerular y tiene una zona reticular. ¿Ya? Y la médula suprarrenal, en la médula suprarrenal solamente hay células cromafines. Esas células cromafines producen catecolaminas. Ya, por esa parte no creo que se confunda. Vamos a ponerlo con otro colorcito para que no se equivoque. Vamos a ponerlo con rosado, ¿ya? Las células cromafines producen catecolaminas en la médula suprarrenal, ¿ya? En la médula suprarrenal. Listo. ¿Y qué van a memorizar de la corteza suprarrenal? Todo. La zona fasciculada, ¿qué va a producir? ACTH, cortisol, corticosterona.
La zona glomerular, ¿qué va a producir? Aldosterona, sobre todo aldosterona, ¿ya? Aldosterona. Y la zona reticular, ¿qué va a producir? Andrógenos, ¿ya? Andrógenos. Entonces, resumen, vamos a hacer un resumen aquí, ¿ya? Tenemos... a ver aquí. Tenemos una glándula suprarrenal. Creo que esto por el tiempo ya no hemos alcanzado a hacer resumen. Ya nos habíamos demorado mucho. La glándula suprarrenal tiene dos porciones, ¿no? Hemos dicho, tiene una corteza y tiene una médula. ¿Ya? Esta corteza, a su vez, listo. Esta corteza, a su vez, tiene tres porciones. Tiene una zona fasciculada, tiene una zona glomerular y tiene una zona reticular. ¿Ya? ¿Qué va a producir cada una de estas zonas? Ay, caray. La zona fasciculada va a producir cortisol. La zona glomerular va a producir aldosterona. Y la zona reticular va a producir andrógenos. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces este cuadrito me lo van a memorizar sí o sí. ¿Ya? Y la médula, en cambio, tiene células cromafines. Les pueden preguntar eso. ¿Qué células de la médula suprarrenal producen las catecolaminas? ¿Qué células? Las células cromafines. ¿Ya? Las células cromafines en la médula producen catecolaminas. ¿Ya? Entonces esto, memoricen por favor este cuadrito. Está fácil. Está fácil, ¿ya? Ya, listo chicos, entonces eso queda. ¿Qué nos dice aquí? La zona A nos está poniendo con gluco y con mineralocorticoides. La zona glomerular. ¿Qué nos dice? Mineralocorticoides, ya. Esto es lo mismo. Cortisol o glucocorticoides. Ese es el otro nombrecito, o sea, es el grupo. Este es el ejemplo. Ya, estos son mineralocorticoides. Corticoides. ¿Ya? Ay, chicos, a ver. Mineral, que viene de minerales, que viene de aldosterona. O sea, ¿qué hace la aldosterona? La aldosterona reabsorbe sodio y elimina potasio. Sodio y potasio, ¿qué son? Son minerales. Por eso se le denomina mineralocorticoide, ¿ya? Y el cortisol es la hormona, es la principal hormona que está presente en estados de estrés y es un glucocorticoide, ¿ya? Listo, entonces, ¿qué nos dice aquí? La zona glomerular de la corteza suprarrenal produce mineralocorticoides. Los glucocorticoides son producidos por la zona fascicular, ¿ya? Ejemplo de glucocorticoide, cortisol, ¿ya? Listo, a ver, 20. Región de la glándula suprarrenal productora de catecolaminas, la médula suprarrenal. Y si queremos ser más exquisitos, ¿qué células producen las catecolaminas? Las células cromafines de la médula suprarrenal, ¿ya? Listo, 21. A los mecanismos de defensa que protegen, ya, esto ya es toda esta parte es inmuno, ¿ya? Toda esta parte es inmuno hasta la pregunta 25. Inmuno también es otro cuento, es otra historia. Debería ser un poco compleja, pero acá nos han puesto solamente 4 preguntitas, así que vamos a resolver esos 4. Ya yo creo que ya están aburridos también. A ver, ¿dónde están? Ya. 21. A los mecanismos de defensa que protegen de forma inespecífica contra cualquier agente extraño se denomina... Cuando hablamos de inmunidad, tenemos que referirnos a dos tipos de inmunidad. No les he puesto ningún otro gráfico, solo hay esto. Ya. Cuando hablamos de inmunidad, nos referimos a dos tipos de inmunidad. Hay una inmunidad innata
y hay una inmunidad adaptativa, ¿ya? La inmunidad innata, o sea, nacemos con este tipo de inmunidad, nacemos con ella, es inespecífica. Inespecífica, o sea, ¿a qué se refiere con inespecífica? Que viene una bacteria cualquiera, viene un virus cualquiera y nuestro organismo reacciona ante eso. No le importa quién es, no le importa de dónde viene, no le importa. Si lo reconoce como extraño, reacciona contra eso. ¿Ya? A eso se refiere con inespecífica. En cambio, la inmunidad adaptativa, esta sí es muy específica, porque esta tiene memoria, tiene memoria. ¿Y cómo? Memoriza todo lo que le va a venir en el examen. Algo así. Memoriza todos aquellos antígenos contra los que ya ha actuado. Por ejemplo, perdón chicos, cuando nos da varicela por el herpes virus, esta varicela, te ha dado varicela cuando eras niño, ¿te ha vuelto a dar varicela hasta ahora? No, ¿verdad? No te ha vuelto a dar varicela. ¿Por qué? Porque está actuando la inmunidad adaptativa. Tus células ya conocen al virus, a este virus del herpes, a este virus de la varicela. Ya conocen al virus y como tienen memoria actúan inmediatamente contra ese virus. ¿Ya? Es lo mismo. Cuando te da alguna enfermedad bacteriana, tu organismo, por primera vez, actúa tu inmunidad innata. Pero si ya es la segunda, tercera vez, te da así menos fuerte. ¿Por qué? Porque tu inmunidad ya conoce a la bacteria, ya conoce al patógeno. ¿Ya? En la inmunidad adaptativa, la inmunidad innata es más sencilla. La inmunidad adaptativa es más compleja. ¿Por qué? Porque la dividimos en natural y artificial. ¿Ya? La inmunidad adaptativa entonces puede ser obtenida de forma natural y puede ser obtenida de forma artificial. Si estamos hablando de forma natural, tenemos una forma pasiva y una forma activa. ¿Cuál es la forma pasiva? Cuando tu mami te dio inmunoglobulinas a través de su leche. O sea, tú has tomado la leche materna y has adquirido inmunidad pasiva, ¿ya? A través de las inmunoglobulinas que contiene la leche materna. Si les preguntan, ¿la leche materna qué tipo de inmunidad es? La leche materna es un tipo de inmunidad pasiva, natural, adaptativa, ¿ya? O sea, ¿qué les quiero decir con eso? Que memoricen este cuadro, ¿ya? Porque les preguntan así con estos ejemplos, ¿ya? En cambio, la inmunidad adaptativa, natural y activa se obtiene después de una infección. Ejemplo, la varicela, ¿ya? Si te dio varicela una vez, has adquirido un tipo de inmunidad activa, natural, ¿por qué? Porque no la has adquirido naturalmente, casi a todos nos ha dado varicela, y es un tipo de inmunidad adaptativa. ¿Ya? Vamos con la inmunidad adaptativa artificial. Transferencia de anticuerpos e inmunización. En la inmunidad artificial también tenemos una forma pasiva y activa de adquirir inmunidad. ¿Cuál es la pasiva y cuál es la activa? La pasiva, vamos a ponerlo aquí. La pasiva es cuando te administran un suero. Ese suero contiene anticuerpos. ¿Ya? En cambio, la activa es cuando te administran una vacuna. Y esto les puedes preguntar en el examen, chicos, porque ahora las vacunas contra el COVID están de moda, ¿ya? Y si en el examen, como está de moda y es un tema en tendencia, les pueden preguntar, la vacuna contra el COVID-19, dependiendo, ¿no? Hay varios tipos de vacunas. Pero la vacuna contra el COVID-19, esta de Sinopharm, ¿qué tipo de inmunidad te proporciona? Es un tipo de inmunidad activa, artificial, porque tu organismo no lo está produciendo, sino te están inoculando una vacuna, y es un tipo de inmunidad adaptativa, perdón. ¿Ya? Entonces, si te preguntan, una vacuna es un tipo de inmunidad adaptativa, es artificial y es activa. ¿Ya? En cambio, y esto para que se acuerden también, cuando, si alguna vez a ustedes les han mordido un perrito, o no sé si han visto a alguien que le ha mordido un perrito, un perro sospechoso, ¿qué sucede? Cuando te ha mordido un perro sospechoso y como el virus de la rabia
es uno de los principales causantes. O sea, el virus de la rabia no tiene cura. Puedes alargar tu vida unos 5 días, una semana, pero falleces igual, ¿ya? Para alargar tu vida un poquito más, te administran un suero, y ese suero que contiene anticuerpos. ¿Y de dónde han obtenido esos anticuerpos? De otros seres vivos que ya les ha dado rabia. Es decir, digamos, aquí tenemos un perrito, un perrito que tiene rabia, ¿ya? Tiene un perrito que tiene rabia. Ha extraído el virus de la rabia, aquí, imaginen que este es el virus de la rabia, su ADN. Ha extraído el virus de la rabia y se lo han inoculado a otro organismo. Acá hay otro animalito, ¿ya? Se lo han inoculado a este otro animalito. Y este otro animalito, como ya tenía el virus de la rabia aquí presente en su organismo, ¿qué hizo? Formó anticuerpos este otro animalito. Esos anticuerpos son extraídos y son puestos en este suero. ¿Y qué hace este suero? Te administran directamente los anticuerpos para ver pues qué hacen con el virus de la rabia que tú ya tienes porque te ha mordido un perrito con rabia, ¿ya? Entonces, ese es el ejemplo. A una persona con rabia se le administra suero. ¿Qué tipo de inmunidad es? Es un tipo de inmunidad pasiva, artificial y adaptativa, ¿ya? Ya chicos, entonces memoricen ese cuadrito, ya está en sus diapos. Y cuando vean el video también van a poder tomarle un screen, ¿ya? Entonces, que nos protegen de forma inespecífica, ¿qué hemos dicho? Inmunidad natural, ¿ya? Fácil. Inespecífico, natural. Lo inespecífico te reacciona contra lo que sea, contra todo lo malo que encuentra, contra todo lo que no reconozca. ¿Ya? La 22. A las respuestas específicas contra los agentes extraños se denomina específica. Si nos dice específica, estamos hablando de inmunidad adquirida, ¿verdad? Estamos hablando de inmunidad adquirida, inmunidad especial, contra los agentes extraños. Ya les dije aquí. ¿Quién es específica? La innata. Inespecífica, la innata. ¿Y quién es específica? La adaptativa. Adaptativa también tiene otro nombre, adquirida. Adquirida. ¿Ya? Adaptativa o adquirida es lo mismo. Ya. Y es inmunidad adquirida. Listo. La 23. Inmunoglobulina más abundante. Son los predominantes en las respuestas inmunitarias secundarias. En la pregunta 24 nos dice inmunoglobulina. También es pregunta de inmunoglobulina. Ya. La 23 y 24 son preguntas de inmunoglobulina. Para eso, les puse aquí un cuadrito de resumen. Aquí están los tipos de anticuerpos. ¿Cuál era la mnemotecnia para memorizar los anticuerpos? O no está bien poner como sinónimo anticuerpo con inmunoglobulina, pero para el examen de admisión sí lo ponen así. Anticuerpo es lo mismo que... Ay, no. Anticuerpo es lo mismo que inmunoglobulina. ¿Ya? En el examen de admisión lo ponen así. Pero cuando ya lleven inmuno, lleven biología, ya van a ver que no es diferente, es un poquito diferente. Ya, entonces estos anticuerpos se traducen, digo, se abrevian, no se abrevian, sino se memorizan así con esta mnemotecnia, GAMET, ¿ya? Inmunoglobulina G, A, M, E y D. ¿Qué hace cada una de estas inmunoglobulinas? Eso es lo que tienen que memorizar. ¿Cuál es la más abundante? La G. Esta es la que más abunda, es la que está en un 80% incluso. Está en un 80% en la sangre, ¿ya? Cuando te contagias de algo, cuando te da una infección, lo primero que se produce es la inmunoglobulina M. Lo último que se produce es la inmunoglobulina G, ¿ya? Entonces, la primera es la M y la última es la G. Por eso, si han visto las pruebas moleculares de COVID, estas pruebas moleculares que te detectan si tienes inmunoglobulina M o si tienes inmunoglobulina G. Si alguno de ustedes se hizo esta prueba anti-COVID, esta prueba para diagnosticar COVID, esta prueba molecular, y si les dicen así en el momento, usted tiene una gran cantidad de inmunoglobulina M, ¿ustedes qué pensarían? Si les digo que la inmunoglobulina M es la primera que se produce ante cualquier infección. Si es la primera que se produce y a ti te dicen, tienes una
cantidad de inmunoglobulina M muy alta, ¿qué significa? Que estás en las primeras etapas de la infección, ¿verdad? Que recién te has contagiado hace poquito, que hace poquito te has contagiado con COVID y por eso tu inmunoglobulina M, como es la primera en producirse, está muy elevada. Está muy elevada, ¿ya? Pero como la inmunoglobulina G es más tonta, más lenta, más tortuga, se produce después, al final, cuando ya te curaste, cuando ya no tienes síntomas, cuando ya no contagias, recién se produce la inmunoglobulina G. Y vamos al ejemplo. Sí, te has hecho esta prueba molecular contra el COVID y en el resultado te dice, tienes una gran cantidad de inmunoglobulina G. ¿Qué significaría? Que la infección ya está pasando, ¿verdad? Que la infección ya pasó, ya no tienes síntomas probablemente, ni te has dado cuenta que te has infectado, ¿ya? Eso es lo que sucede con la inmunoglobulina G, ¿ya? Entonces, para que se acuerden, la inmunoglobulina M es la primera, con M de primera, en producirse. Si está alta, significa que es época reciente de infección, una infección que se está produciendo ahorita. En cambio, si la inmunoglobulina G está alta, es una infección pues que ya pasó una semana, 2 semanas y recién la inmunoglobulina G se está produciendo, ¿ya? Eso con respecto a la inmunoglobulina G y M. Vamos con la inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A está en las mucosas. Mucosas. Eso es palabra clave. Inmunoglobulina A en las mucosas. Eso siempre viene también. En las alergias, alérgenos, pero sobre todo en las mucosas. Ya en tu mucosa oral, en tu mucosa nasal, ahí vas a encontrar bastante inmunoglobulina A. La inmunoglobulina E, en cambio, es la que se produce cuando hay alergias. Alergias. ¿Ya? Si tienes una alergia a algo, por ejemplo, yo tengo alergia al polvo, la mayor parte de población aquí en Puno tiene alergia al polvo, alergia al clima, ¿ya? Se produce una inmunoglobulina G. Es una respuesta rápida también. Es una respuesta rápida. La inmunoglobulina G, la inmunoglobulina E, perdón, es la que va a mediar que si tienes alguna alergia, digamos, las alergias más comunes son al polen, a la miel, a los mariscos, incluso a los mariscos que se comen ahora en Semana Santa. Esta inmunoglobulina E se produce. Tú te comes un camarón y tienes alergia a los camarones, esta inmunoglobulina E empieza a ponerse como loca y te empiezan a salir ronchas, se cierra tu glottis, o sea, te empiezas a hinchar, te hace un edema fatal, ¿ya? Y por último, la inmunoglobulina D es poco conocida, de hecho, no tiene acciones muy reconocidas. Ya se encuentra en cantidades muy pequeñas y no tiene una función así muy específica. Les pueden preguntar por la G, por la M, por la A y por la E. Listo. Ya, y aquí precisamente en la pregunta 23 y 24 está eso. En las respuestas inmunitarias secundarias, o sea, después de que todo ha pasado, está la inmunoglobulina G. Y en la respuesta primaria, en la fase temprana, está la inmunoglobulina M, ¿ya? Primaria M, al último G. G de lento. Y la última pregunta. Las moléculas proteicas que regulan la mayoría de procesos biológicos importantes como el crecimiento celular, activación celular, inmunidad se denomina. Ay, ya. Vamos a resolver esto por alternativas, ¿ya? Los interferones, no. Los interferones sí son moléculas proteicas, pero no están encargadas del crecimiento celular. De hecho, los interferones están encargados de la inmunidad, solamente de la inmunidad, pero no están encargados del crecimiento, ¿ya? Las inmunoglobulinas también, ya hemos hablado todo de las inmunoglobulinas, el gamet, inmunoglobulina G, A, M, E y D. Las citocinas, ya vamos a dejarlo para el final, y las citoquininas y las fosfoproteínas. Ya, las fosfoproteínas no tienen nada que ver. Las citoquininas y citocininas, ya, estas dos las pueden confundir, ya. Y de hecho, si en el examen ven así dos palabras similares, por ahí puede estar la respuesta, ya, por ahí puede estar la respuesta. ¿Por qué? Porque lo hacen para confundirte. ¿Y por qué lo hacen para confundir, profesora? Porque quienes no saben que las citoquininas son hormonas vegetales, se confunden y marcan eso.
¿ya? Y las citocinas son las moléculas no más abundantes, porque no están en gran cantidad, pero sí son las más activas. O sea, las citocinas, perdón chicos, actúan como mensajeros. Las citocinas están en todo el organismo y para lo que sea que necesites, están las citocinas. Para lo que sea, para crecer, para activar una célula, para la propia inmunidad, para todo, para la señalización, cuando consumes un fármaco, para todo, 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 absolutamente todo, están las citocinas. Las citocinas, ¿ya? En cambio, las citoquininas son hormonas vegetales, ¿ya? Cuando veas así dos palabras similares entre tus alternativas, trata de averiguar cuál es el significado de cada una. Pregúntale a tu compañero. Y porque ahí puede estar la respuesta, ¿ya? Ya chicos, hemos terminado. Profesora, los antihistamínicos ayudan a aliviar la irritación de las alergias. Los antihistamínicos, de hecho, su nombre lo dice, ¿no? Antihistamínicos. Los antihistamínicos son fármacos que se administran para evitar la producción de histamina. ¿Y dónde se produce la histamina? Sobre todo en los basófilos y en los eosinófilos. Basófilos y eosinófilos. Los basófilos y eosinófilos son tipos de leucocitos, ¿ya? Estos leucocitos producen histamina. Y la histamina es la responsable de la alergia. O sea, de la propia alergia, cuando te empiezan a salir así ronchitas. Yo, por ejemplo, soy alérgica al café, les cuento. Y cuando tomo café me salen así ronchitas, me empiezo a hinchar. La última vez que tomé café ya fue casi fatal porque ya casi ni podía respirar, ¿ya? ¿Y qué pasó? Ahí sí tuve que tomar un antihistamínico. Ese antihistamínico sí limita o sea, ¿cuál era la pregunta? No la irritación, o sea, no es que limite la irritación, sino que limita la producción de histamina. Y como la histamina es la responsable de toda la secuencia de reacciones que son el edema, las vesículas, el eritema, o sea, todo lo que te sale cuando tienes una alergia, y la histamina es responsable. Bloqueas la histamina, entonces ya, pues, cede el edema, ceden las vesículas, cede el eritema. ¿Ya? Y sí sirven, bastante bien. Porque, por ejemplo, si yo me tomo una tacita de café por error, no por error, porque me encantaba el café antes de ser alérgica, pues ahora me la tomo con loratadina, con loratadina o con cetiricina, con lo que sea, con algún antihistamínico que encuentre en mi casa. ¿Ya? Cetiricina, ¿ya? Esos son los antihistamínicos. Otra pregunta. Ya no hay preguntas. Ya, cuídense chicos, ya hemos terminado. Gracias por estar aquí, gracias por quedarse.